Ahora sí. Bueno, Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar hoy otra vez, ¿verdad?, aquí reunidos en la casa del Señor para estudiar su palabra. La semana pasada, pues, como ustedes saben, no pudimos estar por aquí, gracias al robusto sistema de energía eléctrica, ¿verdad?, que tenemos en nuestro país. Hoy por poco no sucede lo mismo, pero gracias a Dios, pues, podemos estar aquí para compartir su palabra. Damos gracias a Dios también porque, ¿verdad?, la tormenta que pasó en recientes días, pues, a pesar de que trajo inundaciones para ciertas áreas, pues no hubo, ¿verdad?, consecuencias mayores. Así que damos gracias a Dios que nos guardó y nos cuidó también en eso, porque Dios tiene cuidado de nosotros en todos los aspectos. Así que vamos a pasar a la palabra del Señor. Hoy continuamos con el estudio de las parábolas. La parábola que le voy a estar, ¿verdad?, que voy a estar trayendo hoy, se encuentra en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Esta es un poquito larga, pero para poder hablar acerca de la parábola tengo que hablar un poquito acerca de los versículos que están antes, para que usted pueda entender qué es lo que da paso a esta parábola. Así que nuevamente, Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Y dice así la palabra del Señor, le leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas de plata a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella lo lavó con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Y los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Muy bien, como les decía, ¿verdad? Eran bastantes versículos, pero tenía que darle los versículos anteriores a la parábola para que pudiéramos entender por qué Jesús le trae esta parábola a este hombre llamado Simón. Hay un relato que se parece bastante a esta que acabo de hacer, que muchas veces lo confundimos, y se encuentra en Marcos 14, en Mateo 26 y en Juan 12. Es una historia muy, muy similar. En ambos casos hay una mujer que unge a Jesús. En el caso de los otros evangelios, esta mujer lo unge en su cabeza. Pero en los relatos, ¿verdad? En este relato, pues, le unge los pies. En los otros relatos nos dice que es María, la hermana de Lázaro y la hermana de Marta. Mas, sin embargo, en esta no nos revela la identidad de la mujer. En este relato nos dice que es una mujer pecadora, pero en los relatos de los otros evangelios no nos dice que es una mujer pecadora, nos identifica que es María. En ambos relatos
hay un hombre que se llama Simón, pero en el relato de los otros evangelios, Simón es un leproso. Y en este relato, Simón es un fariseo. ¿Por qué sabemos que no es el mismo? Porque si Simón fuera un leproso, eso era un detalle suficientemente importante para que todos los relatos lo incluyeran. Y si Simón hubiera sido, ¿verdad?, además de ser, fuera el mismo, en este nos dice que es un fariseo. En los relatos de los otros evangelios, de Mateo, Marcos y Juan, nos diría que era un fariseo, porque ambos son detalles muy importantes. Aunque los relatos son bien similares, no es el mismo relato. Se parece, pero no es el mismo. El relato de Lucas no nos dice dónde se lleva a cabo, pero en unos versículos anteriores nos dice que él había estado en Capernaum. Por lo tanto, se asume que él está en Galilea, en ese momento de este relato que le acabo de leer. En el relato anterior nos dice que está en Betania. O sea que no es el mismo relato, se parece, pero no es el mismo. La invitación hecha a Jesús en esta cena que estaba él es como un honor, un reconocimiento que se le hace a un rabí o a un maestro. Pero fue hecha por un miembro de una secta que sabemos que está en contra de Jesús. Abiertamente ha declarado que está en contra de su ministerio. Aunque no sabemos cuáles son los motivos reales o cuáles son los motivos verdaderos para que Simón lo invitara aquí, podemos pensar que quizás había algún propósito escondido al invitar a Jesús en ese momento a su casa a esta cena. ¿Verdad? ¿Por qué? Quizás, como en otros relatos que nos dice, no podemos asumir de que ellos querían, ¿verdad?, ponerle en aprietos a Jesús. Que ellos querían ver si Jesús decía algo que lo pudiera poner en aprietos suficiente para que lo arrestaran, o quizás para que lo llevaran a la cruz antes de tiempo. Ese puede ser el verdadero motivo por el que Simón el fariseo invitó a Jesús a su casa, aunque verdaderamente pues no sabemos si ese era el motivo. Este tipo de fiesta se solía hacer los sábados, que es el día de descanso, y se solía hacer en el patio abierto de las casas. Al ser un fariseo, generalmente los fariseos estaban un poquito mejor económicamente que el resto de la población. Podemos asumir que posiblemente tenía un patio un poco más grande, un patio abierto, y que en este lugar se estaba llevando a cabo esta cena donde había sido invitado Jesús. Al ser un lugar abierto, todo el mundo podía ver lo que sucedía allí. El vecindario, cualquier transeúnte, cualquier persona que pasara por allí, podía ver lo que estaba sucediendo allí en el patio de la casa de Simón el fariseo. También es posible que Jesús predicara en la sinagoga antes de esta cena, o que en este lugar, en el patio de la casa, Jesús hubiera predicado antes del tiempo de la cena. Sería muy ofensivo para un fariseo como Simón que esta mujer entrara a su casa. Como ya sabemos, los fariseos eran muy escrupulosos en cuanto a sus relaciones interpersonales se trataba, ¿verdad? En otras palabras, ellos sentían asco por cierto tipo de gente, como hemos discutido en otras parábolas anteriores. Ellos no se juntaban con todo el mundo porque ellos se creían superiores a los demás, o por lo menos a ciertos tipos de gente, ciertos tipos de empleo, cierto tipo, ¿verdad?, de categoría de gente que ellos mismos le ponían. Esta mujer no pretendía formar un escándalo con su visita, con su llegada a este lugar, pero probablemente eso fue exactamente lo que causó cuando ella llegó a la casa de Simón. Posiblemente tan pronto la vieron llegar, se formó un escándalo. Los versículos nos dicen que es una mujer de dudosa reputación. No nos dice específicamente por qué es una mujer de dudosa reputación, pero podemos asumir el por qué. Podemos asumir, ¿verdad? Y muchos estudiosos lo dicen así, que al decirnos que es una mujer de dudosa reputación, nos está hablando de que era una mujer que ejercía la prostitución en ese tiempo. Así que cuando Simón la ve llegar, tan pronto la vio, ¿verdad?, él abrió sus ojos y dijo: ¿qué hace esta mujer aquí en este lugar? Con la llegada de esta mujer quedó demostrado que el ministerio de Jesús motivó a los pecadores a buscarle. A Lucas le gusta resaltar en su evangelio, o sea, en el evangelio de Lucas, una de las cosas que le gusta resaltar es acerca de la misericordia de Jesús por los pecadores y los despreciados. Una de las cosas que sobresale de este pasaje es que, a pesar de las costumbres de hospitalidad que había en ese tiempo, Simón no siguió las reglas. Simón no siguió las reglas de hospitalidad de ese tiempo.
¿Cuáles eran esas reglas de hospitalidad? Jesús no lo menciona en los versículos. Simón no se esforzó por cumplir esas reglas. Una de esas costumbres era el beso de saludo. Cuando alguien llegaba a tu casa, en esa cultura se besaban, fueran hombres, fueran mujeres, ¿verdad? Hombre, se besaban en la mejilla, y ese era el saludo que se daba a la persona que llegaba a su casa en ese momento. Ya con omitir eso, podemos decir que Simón le estaba faltando el respeto a Jesús porque no le había dado la bienvenida como alguien que tú quieres que esté en tu casa. No es lo mismo alguien que tú quieres que llegue a tu casa a visitarte que alguien que pues tiene que llegar a tu casa y pues tú le abres la puerta de tu casa por X o Y razón, pero no es porque tú quieres que esté ahí. Así que Simón omitió el beso de saludo. Primera falta de Simón. Tampoco se molestó en encargarse de que alguien le lavara y le secara los pies a Jesús al entrar a la casa. Porque era costumbre en este tiempo, porque era una cortesía el lavar los pies a los invitados cuando llegaban a la casa. Esta gente no caminaba con zapatos cerrados como nosotros, la mayoría caminamos. Además que los terrenos en ese tiempo, en esa zona, suelen ser terrenos muy secos, por lo tanto se levanta mucho polvo. Y al levantarse mucho polvo y usar un tipo de sandalia abierta, ¿qué pasaba entonces en los pies? Los pies se llenaban de polvo, tal y como nos lo dicen estos versículos. Por lo tanto, se acostumbraba que cuando alguien también llegaba de visita a la casa, había, ya fuera el dueño de la casa, o si era una casa donde tenía sirvientes, que hubiera un sirviente esperando esa persona o esas personas que llegan de visita, y en la entrada de la casa hay una vasija de barro llena de agua. Y esta persona recibe a la visita, le lava los pies con agua y luego se lo seca. Y la persona procede a entrar a la casa. Nos dice los versículos que tampoco en ese caso, cuando él entró a casa de Simón, no le lavaron los pies. Nadie se tomó esa cortesía. Aunque no se menciona quiénes más estaban en la casa, de seguro en esta fiesta o en esta cena había más gente. Por último, Simón tampoco ungió la cabeza de Jesús con aceite, que era otra costumbre de ese tiempo, de muchos años, de que cuando alguien llegaba de visita, le ungían su cabeza. Simón tampoco tuvo esa cortesía con Jesús. Entonces, con razón, Jesús le llamó la atención a Simón, al fariseo, pero lo más importante era dejarle saber acerca de su falta y a la misma vez demostrar las virtudes de esta mujer. El pasaje dice que ella se arrodilló detrás de Jesús, posiblemente en forma de reverencia. Posiblemente ella pensó que ella no era digna de estar frente a Jesús. Por lo tanto, su primera reverencia la hace detrás de los pies de Jesús. Eso fue todo lo que, ¿verdad? Todo lo que omitió Simón. Beso, el lavado, el secado y el ungir. Posiblemente esta mujer, reconociendo su condición de pecadora, no se atrevía a darle la cara a Jesús. Ella llegó con un frasco de perfume de alabastro que era muy costoso. ¿Qué es el alabastro? ¿El alabastro es lo que está dentro del frasco? No. El alabastro es el material de que estaba hecho el frasco. Allá en el Valle de Jordán existía una variedad de yeso, ¿verdad? Que por ser blando se prestaba para ser tallado, para ser esculpido. Y de ese yeso se hacían vasos, se hacían vasijas, se hacían jarras, se hacían ollas, se hacían lámparas y estatuas. Y ese material es el alabastro. O sea que el alabastro no es el material que estaba dentro del frasco, sino que el alabastro es el material que estaba hecho el jarro o la vasija. Esta vasija tenía un cuello largo y para derramar su contenido tenía que romperse ese cuello. Yo creo que por ahí en la presentación, yo creo que hay una jarra, una vasija. Era algo parecido a esto que ve aquí. ¿Ve? Es largo, su cuello es largo. Entiendo que tenía alguna especie de tapón, que por esa razón había que quebrar el tapón para poder sacar su contenido, que es lo que nos dice, ¿verdad? Acerca del jarro. ¿Cuán costoso era ese perfume que estaba dentro del jarro de la vasija de alabastro? Se dice que costaba alrededor de 300 denarios.
que representaban el sueldo de un año de un trabajador. Usted se imagina usted estar ahorrando todo su sueldo por un año para comprarse un pote de perfume. Imagínese si era costoso este perfume que esta mujer traía en ese momento. Ella posiblemente, la intención original de ella era regalarle ese frasco de perfume a Jesús. Pero al estar delante de la presencia de Jesús, ella no pudo contener sus lágrimas. Por su presencia ella no pudo contener sus lágrimas, porque ella reconocía su condición de mujer pecadora y reconocía que tenía al Hijo de Dios frente a ella. Así que posiblemente la intención de ella era traerle ese frasco de alabastro y regalárselo al Maestro. Pero no pudo contener las lágrimas. Su espíritu no se pudo contener de la presencia fuerte de Dios que había, porque Jesús, el Hijo de Dios, estaba frente a ella. Entonces vamos a ver un poquito lo que sucedió desde los ojos de Simón. Yo les había dicho que Simón era un fariseo. Por lo tanto, su perspectiva, su manera de ver ese encuentro era muy diferente a la manera que Jesús lo veía. Para él este era un incidente bochornoso. Una mujer pecadora que posiblemente, como dijimos, ejercía la prostitución, acababa de entrar a su casa y sin invitación. Si la mujer compró este perfume con el dinero que se ganó ejerciendo su oficio, más ofendido todavía estaba Simón, él registrando en su cabeza, ok, una mujer pecadora una prostituta acaba de entrar a mi casa y yo soy el más santo de los santos, y esta mujer que se supone que ni esté cerca de este lugar acaba de entrar a mi casa y yo no la invité. Y no solamente acaba de entrar ahí, sino que entró con un frasco de perfume y se paró frente a Jesús. Y yo sacando cuenta acá, si ella es prostituta y gana dinero por eso, y ese perfume es extremadamente caro, yo asumo que ese perfume ya lo compró ejerciendo su profesión. Por lo tanto, él consideraba que ese regalo que ella le iba a hacer al Maestro, o que esa ofrenda que ella le estaba haciendo al Maestro, estaba contaminada, porque era el fruto de su pecado, de esta mujer. Eso Simón analizando y registrando todo lo que está pasando en ese momento. Como nos pasa a nosotros, que muchas veces vemos algo sucediendo y nosotros observamos, pero nuestra mente está procesando y está registrando lo que está sucediendo, haciéndonos muchos escenarios de lo que estamos viendo. Eso es lo que posiblemente estaba haciendo Simón en ese lugar. Por lo tanto, ese regalo que esta mujer le iba a hacer a Jesús, lo consideraban sucio e inaceptable. Adicional, nos dice que esta mujer se soltó su cabello en la presencia de hombres, y en esta cultura solamente las prostitutas se soltaban su cabello frente a la presencia de los hombres. Así que con estas acciones es como si ella le estuviera confirmando a él: yo soy una prostituta. Eso era la perspectiva de Simón, eso era lo que él veía y eso era lo que él estaba analizando. No era socialmente aceptable que las mujeres se soltaran el cabello en público. Las mujeres siempre tenían el cabello recogido, tenían, ¿verdad?, ese manto que usan en esa región, o usaban en esa región, para cubrirse su cara y cubrirse su cabello. Esa acción puso a dudar a Simón de si Jesús era verdaderamente un profeta o no. La actitud del fariseo de Simón y la acción amorosa de la mujer entonces fijaron el escenario para la parábola que más adelante Jesús le cuenta a Simón. ¿Qué Jesús quería enseñar por medio de esta parábola? Jesús reconoció que la actitud negativa de Simón, ¿verdad?, para permitirle acercarse a él, y Jesús conocía los pensamientos del fariseo y de forma amable le llamó la atención por su falta de cortesía. Lucas 6:37 nos dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados, no condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Y ese versículo se aplica a la vida de Simón, con lo que escuchamos luego con la parábola, cuando Simón juzga a la mujer, pero después entonces le toca escuchar a Jesús. Le dice, el versículo dice: no juzgues para que no seas juzgado, no condenes a otros para que eso no se vuelva en tu contra.
Jesús expresó su agradecimiento por las atenciones a esta mujer. Para justificar la parábola, Jesús le dijo a Simón: Simón, tengo algo que decirte. Y le presenta entonces la historia de los dos deudores. ¿Alguien aquí debe algo? ¿Alguien aquí tiene deuda? Todo el mundo tenemos deuda, ¿verdad? Unas más grandes, otras más pequeñas. Unos tenemos más cantidades de deuda, otros tenemos menos, otros tienen menos. Pero todos, ¿verdad? Si estamos vivos y si posiblemente tienen más de 18 años, de seguro por lo menos tienes una deuda de algo. Todos somos deudores de algo. La historia nos dice que uno de ellos le debía 500 denarios a esta persona que se los había prestado. O sea, estamos hablando que era casi un año y medio, era casi un año y medio de salario, porque les decía que 300 denarios, que era lo que costaba el perfume, era un año. Así que él le debía 500 denarios, por lo tanto, este hombre le debía prácticamente un año y medio de salario a esta persona que se los había prestado, según la historia. El otro le debía 50 denarios, y podemos decir entonces que 50 denarios es como un par de meses de trabajo le debía, o sea que le debía mucho menos. Ninguno de los dos deudores en la parábola tenía cómo pagar esta deuda de ese dinero que le habían prestado. Sin dar la razón específica, Jesús nos dice que ambas deudas fueron perdonadas. ¿A cuánto le gustaría que le perdonara una deuda, por lo menos? De todas las que tiene. A todos nos gustaría, ¿verdad? Sea grande o chiquita, cualquiera, la que tú quieras. Si me puedes saldar la deuda grande, pues mejor. Pero si me salda la deuda pequeña, me la perdonas, mira, te lo agradezco. Aquí nos dice que a ambos les saldó la deuda, le perdonó la deuda. Eso nos habla de la bondad del acreedor para cancelar ambas deudas. Entonces Jesús acentúa el punto clave de esta parábola con la siguiente pregunta a Simón: ¿cuál de los dos lo amará más? Aunque Simón no lo menciona, probablemente Simón se dio cuenta de que Jesús quería involucrarlo a él como parte de esta parábola. Si ya Simón había seguido a Jesús por algún tiempo, lo había escuchado, aunque fuera para juzgarlo, ya Simón posiblemente se había dado cuenta que en veces anteriores, cuando estaban los fariseos, cuando estaban los escribas y hablaban en contra de Jesús o pensaban en contra de Jesús, Jesús les contaba una historia. Y al final de la historia, ellos siempre se daban cuenta que esa historia se trataba de ellos. Así que Simón, posiblemente cuando Jesús le dijo: Simón, tengo una historia que contarte, posiblemente él dijo: ya viene. Sí, otra vez. Dice: está bien, dime, Señor, cuéntame. Cuando él le pregunta a Simón cuál de los dos lo amará más, Simón posiblemente sin muchas ganas, sin muchos deseos de contestar, él le dice: bueno, supongo que al que se le perdonó más. Jesús le contesta prácticamente: diste en el clavo, Simón. Exactamente. Ese es el momento que Jesús aprovechó para enseñarle y para enseñarnos a nosotros una lección. La pregunta a Simón, si puede verla, o sea, si podía ver a la mujer, porque Simón también le pregunta: ¿puedes ver a esta mujer? Obviamente Simón no era ciego ¿verdad? de su vista, no era ciego. Dice: ¿puedes ver a esta mujer? Lo cierto era que Simón no veía a esta mujer de la misma manera que Jesús la veía. Jesús quería que él la viera de una manera distinta. Cuando nosotros vemos las personas con nuestros ojos carnales, vemos sus defectos, vemos sus errores, vemos sus pecados. Pero cuando esas personas vienen delante del Señor, el Señor no ve lo mismo que nosotros vemos. El Señor ve sus virtudes. Él ve un hijo o una hija. Cuando nosotros vemos a alguien que tiene la vida hecha un desastre, lo que Jesús ve es un pastor, ve un evangelista, ve un profeta, ve un maestro de la palabra, ve a alguien que con su testimonio va a impactar a mucha gente. Y nosotros vemos a la gente y le decimos: la vida de esa persona es un desastre, esa persona no tiene solución. Ni Dios arregla. Hay gente que yo lo he escuchado decir: ni Dios cambia a esa persona. Y Dios la está viendo a esa persona de una manera totalmente distinta a la que nosotros la estamos viendo. Nosotros vemos un desastre y Jesús ve una obra de arte.
Simón solo veía una pecadora que llegó sin invitación a su casa. Jesús quería que él viera una mujer perdonada. Físicamente Simón era vidente, o sea, físicamente Simón podía ver, pero espiritualmente era ciego. Helen Keller, una escritora que falleció ya hace muchos años, americana, que era ciega de vista, dice: es algo terrible poder ver y no tener visión, porque no es lo mismo poder ver que tener visión. Poder ver, estamos hablando de los ojos físicos. Con el pasar de los años, posiblemente a la mayoría, la vista con los ojos físicos se nos va deteriorando, y cada vez empezamos a ver medio borroso, empezamos a ver, ¿verdad?, más difícil. Nos saludan y saludamos para atrás, pero decimos: ¿quién era ese? Sí, ¿verdad? Alguien allá está allá y dice: ¿quién viene? Yo lo que veo es una sombra, veo algo borroso que viene por ahí. Y nuestra vista se va deteriorando. Esta mujer que dijo esta frase, ella era ciega totalmente de vista, pero la visión ella la tenía, ¿verdad?, en su mente y en su corazón. Y nosotros como cristianos, a veces con nuestra vista física somos medio ciegos, y es necesario que nosotros tengamos una visión que Dios nos dé para poder ver las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos. Porque a veces nosotros con nuestra vista física lo que vemos es el desastre, lo que vemos es todo lo malo, lo que vemos es los problemas, vemos las tormentas y vemos los desiertos. Pero cuando comenzamos a ver con los ojos del Espíritu, comenzamos a ver totalmente diferente, porque de eso se trata la fe. La fe se trata de ver las cosas que no son como si fuesen. Y lo mismo aplica a las personas. No es solamente, ¿verdad?, cuando queremos ver que las deudas que tenemos van a desaparecer físicamente, ¿verdad?, ver las cosas que no son como si fuesen, o que pasen cosas que nosotros queremos ¿verdad?, que pasen. Es también ver como Jesús ve a la gente. Jesús trató entonces de enseñarle a Simón una nueva manera de ver las cosas. Entonces Jesús le recuerda todas las cosas que esta mujer había hecho por él, atenciones que se suponía que Simón le hubiera dado, y luego le señala todas las acciones bondadosas de esta mujer. Mediante la comparación entre Simón y la mujer, Jesús pudo lograr la enseñanza principal de esta parábola de los dos deudores. Mientras más grande la deuda perdonada, más amor habrá para el perdonador. Porque mire, alguien que como esta mujer había estado bien lejos de Dios, que había estado, ¿verdad?, perdido en sus delitos y pecados, que había estado posiblemente en el hoyo más profundo en su vida, cuando encuentra al Señor y el Señor le transforma su vida, ¿verdad?, y pasa de muerte a vida, esa persona está mucho más agradecida, si lo podemos decir así, que alguien que toda su vida quizás conoció al Señor. Porque para nosotros quizás estamos acostumbrados y siempre hemos estado cerca del Señor, si lo podemos decir así. Pero para alguien que ha estado bien perdido, que ha estado, ¿verdad?, en lo profundo del valle, cuando todos sus pecados son perdonados y cuando ve que su vida es cambiada por el poder del Espíritu Santo, esa persona queda enamorada totalmente del Señor. Era necesario que el fariseo entendiera que la mujer demostraba su amor para con Jesús porque su deuda había sido grande. Era aún más necesario que Simón se percatara que sus pecados, o sea, los pecados de Simón, también eran grandes. Y hacía falta que él le pidiera perdón a Dios por sus pecados. Pero el fariseo era ciego a sus propios pecados y solo veía los de la mujer. Yo estoy seguro que todos hemos conocido a alguien así, que le gusta señalar las faltas de otros, que le gusta señalar el pecado de otros, que se creen los más puros y los más santos, pero si usted los conoce de verdad, usted sabe que su vida no es santa, usted sabe que no es, ¿verdad?, que es un pecador igual que usted y que yo, porque todos somos pecadores. La palabra dice que porque todos somos pecadores fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero qué bueno que Jesús pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y que cuando nosotros le podemos reconocer esa deuda de nuestros pecados, queda totalmente cancelada. Porque nosotros, igual que los deudores de esta parábola,
no hubiéramos tenido para pagar esa deuda. No importa si sus pecados eran muchos o eran pocos, no hubiéramos tenido para pagar esa deuda, no hubiera sacrificio, no hubiera nada que nosotros hubiéramos podido hacer, que hubiéramos podido pagar el perdón de nuestros pecados. Pero qué bueno que Jesús canceló esa deuda por nosotros. Y no tuvimos que hacer absolutamente nada, Él lo hizo todo. Solamente tenemos que confiar y creer en Él. Por medio de esta parábola, Jesús quería que todos sus oyentes, o sea, había más gente allí, les dije, todos sus oyentes y sus futuros lectores de la palabra se dieran cuenta de que su propia deuda era grande para con Dios por causa de su pecado. Y solamente experimentando el perdón de Dios por medio del arrepentimiento y de la fe, podremos con el amor enorme que le debemos a Dios. Al igual que le costó bastante el perdonar las deudas de los dos deudores, le costó caro a Dios el perdonarnos a nosotros. Le costó la muerte de su propio Hijo. A veces nosotros no nos damos cuenta de lo grande del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y decimos, sí, yo creo, sí, gracias Señor, pero no nos damos cuenta cuán grande fue ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. El único que no conoció pecado, el único perfecto, el único santo, bajó del cielo para el perdón de los pecados de todos nosotros, de las generaciones que pasaron y de las generaciones que queden por delante. Y no se trata de nosotros, no se trata del sacrificio de nosotros, nuevamente les digo, ya Él pagó y ya Él canceló la deuda por nosotros. Aquí Simón juzgaba a esta mujer, Simón veía los pecados de la mujer, él conocía de la fama de la mujer, nunca había estado en su casa, nunca había entrado a su casa, pero obviamente tan pronto él la vio, él sabía que esa mujer era una mujer pecadora, y conocía de la fama de la vida de pecadora de esa mujer. Por eso se alarmó tanto cuando él la vio. Por eso le dijo, si este hombre supiera quién es esa mujer que está ahí, ¿verdad? Este hombre no es un profeta de verdad, porque si no, él no permitiría que esta mujer se le acercara. Pero entonces nos dice que esta mujer se acercó a donde Jesús. Primero se postró detrás de él, porque no veía cómo ella se podía parar frente a él, porque sus pecados ella sabía que eran muchos. Así que ella se paró detrás de él. Miren, la mesa. Se dice que este era el tipo de mesa que había en ese lugar, y que posiblemente Jesús estaba sentado en una de las esquinas de la mesa, y por ahí llegó la mujer para entonces ungir sus pies. Les decía que posiblemente la intención de esta mujer era regalarle ese frasco de perfume, pero al estar en la presencia del Maestro, estar ante la presencia de Jesús, ella no pudo aguantar y cayó postrada ahí, y ella tuvo que ungir sus pies. Tuvo que romper ese frasco de ese perfume tan caro, tan costoso, y hacer una ofrenda a los pies de Jesús. Eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que a veces cantamos que no hay lugar más alto que estar a sus pies, porque es postrado delante de la presencia del Señor que nosotros hacemos verdaderamente un acto de adoración. ¿Sabes? De vez en cuando es necesario que nosotros nos tiremos sobre nuestras rodillas y sobre nuestro rostro, y ahí comencemos a clamar al Señor, y ahí comencemos a adorar al Señor, y a darle gracias por todos los pecados que Él nos ha perdonado, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él hará. Uno de los problemas más grandes que tiene Puerto Rico ahora mismo es la deuda de sobre 35,000 millones que tiene en préstamos que ha estado tomando por los últimos 25 o 30 años. Eso es algo que todos conocemos, que hay una deuda, ¿verdad?, que tiene este país prácticamente en quiebra, y que nos tiene ahí, ¿verdad?, en el hoyo, como dicen. Y tenemos entonces la famosa Junta de Control Fiscal, que supuestamente están ahí, ¿verdad?, para supervisar de que no malgastemos dinero, a pesar de que, ¿verdad?, que los sueldos de ellos son millonarios y lo estamos pagando nosotros. Y ellos están ahí supuestamente para supervisar de que no malgastemos dinero, y que de alguna manera nosotros podamos pagar esa deuda de 35,000 millones de dólares. 35,000 millones de dólares. Tomando prestado a lo loco.
sin pensar en el bienestar del país. Todo esto por mala administración, por estafas, por corrupción de los que han estado en el poder. En fin, la situación económica de Puerto Rico se ha hecho prácticamente insostenible y la deuda se ha hecho prácticamente impagable. Difícil poder pagar 35,000 millones de dólares en deudas, aunque están tratando de negociarla a ver si nos hace un descuentito. No sé, si a ver si en vez de 35,000 millones pagamos 30. De aquí a no sé cuántas generaciones pasarán antes que podamos pagar esa deuda. En fin, la situación económica de Puerto Rico, se ha hecho insostenible y la deuda impagable. Qué gran sorpresa y qué gran alegría sería para nuestro país si los bancos aquí en Puerto Rico le debe, un día le dijera: mira, no me tienes que pagar, te voy a perdonar la deuda, no tienes que pagarme esos 35,000 millones de dólares que me debe. ¿Cómo ustedes creen que Puerto Rico celebraría si nos perdonaran esa deuda? Porque usted dirá: no, esa deuda es de Puerto Rico. No, esa deuda es tuya y mía. Nosotros las estamos pagando también, así que es nuestra deuda. ¿Cuán agradable sería de que un día esos bancos que están detrás de nosotros, detrás de Puerto Rico, que están locos porque nosotros le paguemos, un día nos dijeran: su deuda de 35,000 millones queda cancelada? Eso es motivo de celebración, porque tarde que temprano Puerto Rico entonces saldría de la quiebra que está. Tarde que temprano, bueno, sí, ¿verdad? Si llega una buena administración en algún momento al gobierno, el panorama de Puerto Rico cambiaría. ¿Qué tal si a usted un día, como les decía ahorita, le pagaran las deudas, le eliminaran las deudas que usted tiene? Eso es motivo de celebración. Yo estoy seguro que usted llama a todo el que usted quiera llamar. Mira, debía todavía 15 años de la casa y el banco me acaba de llamar y decirme que me acaban de perdonar la deuda. No tengo que pagar los 15 años que yo debía de la casa. Yo estoy seguro que se va a enterar el vecindario completo. Usted va a llamar, además usted hace una reunión por Zoom y conecta ahí toda la gente que usted tenga de su familia, aunque esté en Estados Unidos, para decirle que usted ya no tiene que pagar más su casa, que su deuda ha sido perdonada. ¿Cuánto usted amaría ese banco? Lo amaría mucho, ¿verdad? Usted le haría promoción gratis en las redes sociales, en donde quiera. Mira, coge tu casa con este banco, mira, ese es el mejor banco del mundo. No hay ninguno como ese banco. Usted lo amaría con todo su corazón, porque la deuda que le perdonó fue una deuda grande. Mientras mayor la deuda, mayor el alivio que se siente al ser perdonada. No podemos comparar a Dios con la banca, porque yo lo que le estoy hablando es una ilusión. La banca no le va a perdonar ninguna deuda. La banca no, mire, reality check, la banca no le va a perdonar, a usted aunque le deba 50 pesos, la banca no le va a perdonar a usted la deuda. ¿Ah? Eso sería un milagro moderno, ¿sabe? No podemos, estamos hablando de perdón de deudas. No podemos comparar a Dios con la banca, porque la banca no tiene fama de perdonar deudas. Pero el Dios que usted y yo le servimos, ese Dios que nosotros le servimos, ese paga y perdona todas las deudas. Ha perdonado y ha saldado la deuda de nuestro pecado. Y algún día estaremos allá arriba con Él. Pero mientras no estemos allá arriba con Él, aquí en la tierra nos ha provisto de una vida y una vida en abundancia. Por eso es que nosotros amamos tanto al Señor, porque nos ha saldado y nos ha pagado una deuda que nosotros no teníamos manera de pagar ni manera de saldar. Nuestra deuda de pecado es grande, pero más grande todavía es el gozo de recibir gratuitamente el perdón de Dios por su gracia y por su misericordia. Y hasta aquí el tema de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, observación. Hoy terminé más temprano que otras veces, son apenas las 8 de la noche, me quedaban ahí 11 minutos todavía para